Bueno, vamos a la palabra. Acompáñenme por favor a Romanos capítulo 8 nuevamente. Yo voy a regresar a dos versos que la semana pasada ya prediqué, pero creo que hay un poquito más de tela que cortar en estos dos versículos. Estamos hablando en Romanos capítulo 8 de la necesidad de nuestra santificación. Y cuando pensamos en la necesidad de nuestra santificación, como ya lo he mencionado, por un lado reconocemos lo que versos 1 al 11 nos dicen de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y damos gracias a Dios por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero inmediatamente en el versículo 12 y 13, la Biblia o Pablo escribiendo a los romanos nos habla de mortificar nuestra propia carne. Esto es lo que nosotros conocemos como la doctrina de la santificación. Y la forma como Pablo lo explica es que nosotros mortificamos al pecado o mortificamos la presencia del pecado en nuestro interior, y a la vez cuando mortificamos esa presencia del pecado en nuestro interior, nosotros estamos siendo vivificados por el Espíritu Santo. Hay una muerte entonces que da vida. Esta muerte a la carne nos permite experimentar la vida en el Espíritu de una manera gloriosa. Hay una muerte que da vida y hay una vida que da muerte. Cuando la vida es dominada por la carne, tarde o temprano terminaremos muriendo a todos los anhelos, los propósitos de Dios, y por eso yo dije que esa es una manera contradictoria de ver la vida de un creyente. Un creyente es alguien que anda en el Espíritu y no en la carne. Como Pablo lo dice en Gálatas, es alguien que ya no satisface los deseos de la carne, pero ahora está obedeciendo al Espíritu Santo. Así que el creyente está llamado a mortificar su carne y así experimentar la vivificación del Espíritu de Dios en su propio espíritu. Esa es una tarea que debe darse de manera continua, pero que lamentablemente muchas veces descuidamos. La mortificación es el claro reconocimiento del mal como tal, que nos conduce a un repudio de esa presencia del pecado en nosotros mismos. Y dije que la imagen que Pablo utiliza en este pasaje puede ser dura, puede ser cruel para algunos, pero Pablo no da cabida a otra cosa, sino a dar muerte a la carne. Escucha la siguiente ilustración para empezar. Se cuenta de un misionero que tuvo en su huerto un arbusto de hojas venenosas. En aquel entonces, él fue padre. Así que cuando se dio cuenta que su pequeño era propenso a poner en su boca estas hojas venenosas o que estas hojas alcanzaran al bebé, el misionero removió y quitó el arbusto de su huerto. Sin embargo, las raíces de ese arbusto eran tan profundas que el arbusto volvió a brotar. Repetidamente el misionero removió ese arbusto de su huerto. Cuantas veces brotaba, de nuevo él saldría con pala en mano y removería el arbusto porque quería guardar la vida de su pequeño hijo. Así es el pecado en nuestro interior. Lo cortas una vez, vuelve a brotar, lo podas otra vez, vuelve a brotar, lo sigues tratando de acabar con él y vuelve a brotar, por lo que nuestro pecado necesita un desarraigo constante, y la palabra que Pablo usa para enfrentar a ese arbusto venenoso que tú y yo tenemos es mortificación. Necesitamos mortificar nuestra carne. En palabras de Pablo, somos entregados a la muerte a través de la mortificación de la carne, de manera que se pueda producir en nosotros la vida de Cristo. Antes de llegar a Romanos 8, acompáñeme a Romanos 6:10, una hoja o dos hojas atrás, donde Pablo nos va a recordar: porque en cuanto a aquel que murió al pecado de una vez y para siempre, pero en cuanto él vive para Dios. Observa que Pablo desde el verso
desde el capítulo 6 viene intencionalmente preparando a sus oyentes para lo que más tarde llegará al momento o al punto de enfrentar en el capítulo 8 realmente la mortificación de nuestra carne. Así que nuestra deuda con Dios, como lo hemos mencionado en los versos anteriores, nos lleva a vivir para Él sin límites. ¿Cómo se ve una persona que anda o que camina en el Espíritu? Es una persona que cuando reconoce su deuda con Dios, está viviendo para el Señor sin límites. Está entendiendo que la forma como debemos de darnos, como debemos amar al Señor, como debemos servir o adorar al Señor, es una manera o es una forma sin límites. Así que debemos considerarnos, en palabras de Pablo, como muertos al pecado, pero vivos para Dios. Ese es el verdadero y real estatus de un creyente. ¿Cómo es un creyente? Vivo para Dios y a la vez muerto al pecado. Es como ir a un funeral. Tú llegas a un funeral y comúnmente cuando llegamos a ese funeral sabemos la persona que está en el féretro. No estamos esperando cuando se nos ha notificado unas horas atrás que alguien falleció y que su cuerpo va a estar presente en la forma que nosotros no hemos visto antes, porque no hemos visto a esta persona, gracias, porque nosotros no hemos visto a esta persona antes en un féretro, ¿verdad? Pero no llegamos preguntando quién se murió o quién está allí, ¿verdad? Porque sabemos que la persona que se identificaba hasta hace unas horas con tal nombre, con tal apellido, que lo conocíamos posiblemente de toda la vida o de unos años para acá, ahora su estatus es muerte. Entonces yo no entro al féretro esperando que la esposa está muerta, que un hijo está muerta, yo sé quién está muerto. Bueno, eso es una persona muerta. ¿Cómo deberíamos de vernos a nosotros mismos con respecto al pecado? De la misma manera, hermanos. Deberíamos considerarnos, como dice Pablo aquí, como muertos al pecado. Es decir, cuando el pecado nos tienta, porque nos va a tentar, este es el momento crucial para recordarme a mí mismo, estoy muerto a ti. En otras palabras, una buena correspondencia de Romanos 8 es poder entender que la forma como yo debo de responder al pecado es como un muerto. En otras palabras, no puedo hacer nada con él. Ya estoy muerto. Y ese es un ejercicio mental que tenemos que hacer una y otra vez cada ocasión que el pecado nos tiente. Romanos 8, versos 12 y 13 son los dos versos que considerábamos de forma un poquito más larga, porque fuimos del 12 al 17, pero hoy voy a quedarme solamente en estos dos. Así que, hermanos, somos deudores, no a la carne, para vivir conforme a la carne. ¿Por qué ya no somos deudores a la carne? Bueno, porque precisamente hemos sido librados del imperio donde la carne está diciendo, satisfáceme, suple para mí todo lo necesario, ríndeme tributo, ríndeme adoración, ámame, reconóceme. Y luego dice el verso 13, porque si ustedes viven conforme a la carne, habrán de morir. Pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Así que, hermanos, yo creo que el recordatorio es sencillo, claro y a la vez importante. Debemos recordar que nuestro cuerpo es el instrumento que el pecado puede usar para llevarme a pecar contra Dios. En mi cuerpo hay todo el potencial para llevarme a pecar contra Dios. Pero Pablo se ha referido a él como un cuerpo de pecado, como un instrumento por el cual se ejerce el reino y el señorío sobre nuestras vidas. Por eso terminábamos diciendo la semana pasada que la respuesta de Pablo a ese gran reto es Romanos 12, cuando él dice, presentemos nuestro cuerpo en adoración racional delante del Señor. Que nuestro sacrificio del Señor sea santo, sea agradable, porque esta es la voluntad del Señor.
Vean que todo esto apunta a que nuestro cuerpo ya no debe estar más rendido al pecado, sino debe estar realmente rendido a Dios. Y eso en la Biblia nos introduce al tema de la conformidad con Cristo. El cristiano es llamado a vivir una vida conforme a Cristo. Una vida donde Cristo es el centro, donde Cristo es el gobierno, donde cantamos a Cristo, donde oramos a Cristo, donde predicamos a Cristo, donde anunciamos a Cristo en cualquier acto de servicio, donde se sirve a la familia por amor a Cristo, donde se adora a Cristo no solo de palabras, sino en verdad, sino en hechos, donde no importando la situación o la circunstancia que estás viviendo, sabes que Cristo no ha perdido el control de aquello que aparentemente está fuera de tu alcance o fuera de tus manos. Por lo tanto, yo creo que nos hace bien recordar que la conformidad al Cristo resucitado solo es posible cuando está presente en la conformidad al Cristo crucificado. En otras palabras, glorificamos al Cristo resucitado. Damos gracias a Dios porque la tumba está vacía, como decía Jaciel hace unos minutos, pero no debemos perder de vista Gálatas 2:20. Un texto que está escrito en forma presente. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo ahora vive o mora en mí. ¿Recuerdas? El Espíritu Santo ha venido a hacer morada en nuestras vidas y por eso lo que ahora vivo en la carne, realmente lo enfrento o lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Esta va a ser la conclusión de Pablo en Romanos 8:29. Él quiere que tú y yo seamos conforme al Hijo de Dios. Este es el deseo de la Trinidad que Pablo plasmó en Romanos 8:29 al recordarnos que debemos ser a la imagen del Hijo de Dios. Bueno, yo mencionaba la semana pasada al puritano John Owen, este hombre que mencioné que escribió todo un libro que se llama La mortificación de la carne, pensando en lo que Romanos 8, 12 y 13 dice. Yo no voy a leer todo el libro, pero voy a leer una cita un poquito larga. Solo quiero que escuches lo que él dijo. Debemos realizar la mortificación del pecado todos los días y en cada deber. El pecado no morirá al menos que esté debilitado todo el tiempo. Si le da libertad, se sanarán sus heridas y recobrará sus fuerzas. Continuamente debemos vigilar en contra de las operaciones de este principio de pecado, tanto en nuestros deberes como en nuestro llamado, en la conversación, en el retiro, en las dificultades, en nuestros deleites y en todo lo que hagamos. Si somos negligentes en alguna ocasión, sufriremos. Sufriremos cada error, sufriremos cada negligencia, porque ambas son peligrosas. ¿Escuchas lo que dice Owen? Prácticamente él está diciendo, tenemos que debilitar al pecado. Si no lo debilitamos, entonces lo fortalecemos. Y la respuesta de nuestra carne, como hemos dicho, en vez de ser una respuesta espiritual, será una respuesta carnal. Y yo sé que muchas veces he respondido de forma carnal a los eventos de la vida, como tú lo has hecho. Pero eso no significa que tenemos una licencia para pecar cuando a nosotros se nos antoja o cuando a nosotros nos place hacerlo. Significa todo lo contrario, porque sé que puedo responder carnalmente, tengo que debilitar a mi carne y tengo que fortalecer a mi espíritu. En otras palabras, la santidad es el lado visible de la salvación. La santidad es el lado visible de la salvación. Puedo estar seguro de que soy salvo, pero la manera visible como yo manifiesto a mí mismo y a otras personas que soy salvo es que voy a buscar no solo la seguridad de mi salvación, que Romanos 8 te la da, como ya hemos dicho. Si algo asegura Romanos 8 es
la confianza, la firmeza, el anclaje de nuestra salvación como la obra de Dios y la aplicación del Espíritu Santo. Pero esa seguridad me va a llevar a mí a desear ser santo. Eso es lo que el apóstol Juan va a tomar en sus cartas y lo va a poner en sus propias palabras, pero atiende cómo Juan va a ponerlo de forma visible para que tú y yo lo podamos apreciar. Primera de Juan 2:3. Y en esto sabemos que lo hemos llegado a conocer. En otras palabras, en esto sé que soy salvo. Vean la forma como dice que en esto sé que soy salvo o que lo he llegado a conocer. Si guardamos sus mandamientos. Y si yo guardo sus mandamientos y si tú guardas los mandamientos del Señor, para ti va a ser obvio que lo estás obedeciendo, pero también va a ser obvio para otras personas. ¿Lo ven? Entonces, la manera como yo puedo saber que mi salvación está caminando, que mi salvación está avanzando, es mi propia santificación. Más adelante, en el 3:19-22, dice Juan, en esto sabremos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. En cualquier cosa en que nuestro corazón nos condene, porque Dios es mayor que nuestro corazón y Él sabe todas las cosas. Amado, si nuestro corazón no nos condena, confianza tenemos delante de Dios. Y todo lo que pidamos, lo recibimos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Nuevamente, la confianza y la firmeza de la obra de Dios en nuestras vidas, nuevamente la confianza y la firmeza de que si he pecado o hay pecado en mi vida, mi propio corazón va a estar manifestándome esta condena, pero inmediatamente después la convicción de Juan para decir, sé que si guardo sus mandamientos, puedo agradar al Señor y puedo estar delante de Él de una forma agradable a Dios. Entonces, Juan conecta nuestro andar en Cristo o nuestro andar cristiano con una vida que cultiva cuidadosamente la obediencia a la palabra de Dios. Yo sé que posiblemente tú no has estado en mi realidad o posiblemente sí has estado en esta realidad, entonces yo simplemente voy a introducir esto. Yo he estado hablando a veces con gente a la que trato de mostrarle que no está obedeciendo la palabra de Dios y tengo que abrir la Biblia o tengo que prender el celular y buscar el pasaje y decirle, mira, tú estás desobedeciendo abiertamente este pasaje porque la Biblia dice eso y tú estás haciendo todo lo opuesto. Y no digo que siempre, pero me ha tocado escuchar esta frase célebre. Bueno, la Biblia dice eso, pero yo digo esto. Entonces, el peso que ellos ponen a su palabra está por encima del peso de la palabra de Dios. No es así como un cristiano se comporta. No es así como, eso es antagónico a lo que la Biblia dice. El cristiano, cuando ve que su propia vida está caminando en forma contraria a las escrituras, no es uno que se aparta más de la Biblia, el cristiano es uno que se acerca más a la Biblia. ¿Lo ven? Yo puedo estar lejos de la Biblia y tú también puedes estar lejos de la Biblia, pero cuando la Biblia es abierta para decirme que estoy faltando o estoy fallando en algo, entonces el cristiano es alguien que se acerca a las escrituras. El incrédulo nunca se va a acercar. Va a estar lo más lejos posible. Y el que anda en la carne va a ser similar al incrédulo, va a comenzar a alejarse y a apartarse de lo que la palabra de Dios dice. Pero la vida cristiana que se ve en la realidad de lo que el Señor demanda de nosotros es una vida que se va a pegar más y más a las escrituras, aunque a tu carne le duela. Porque se trata de mortificar tu carne, no de satisfacer tu carne.
Esta santidad a la que nos estamos refiriendo es el tipo de santidad que se ancla en la obra de Cristo. Y históricamente tenemos algunos grupos cristianos o algunas denominaciones que se apegaron mucho a la santidad externa, la forma de vestir, la forma de usar ciertas modales, de no usar alhajas, no pintarse el cabello, todo este tipo de cosas que algunos de nosotros sabemos porque nacimos en estos ambientes. Pero eso es lo que se conoce como santidad externa. Y lo que a veces vemos en este tipo de grupos es, guardas el exterior, pero el interior está sucio. El evangelio opera de una manera diferente. El evangelio cambia mi interior y cuando cambia mi interior, entonces yo guardo el exterior de la manera que yo entiendo que claramente la palabra de Dios me está diciendo. A veces en este grupo de cristianos o de creyentes, no estoy diciendo que no son hermanos nuestros, pero a veces en este grupo de creyentes pareciera ser que lo más importante es cambiar el vestuario de una mujer antes de saber si esta mujer es salva o no es salva. Entonces vean el peso que a veces le podemos poner a la santidad exterior, olvidándonos que la realidad es un corazón transformado. Un corazón transformado, escúchame bien esto, va a hacer lo que la palabra de Dios le dice que debe de hacer. Un corazón transformado, pero un corazón sancochado no lo va a hacer. O lo va a hacer simple y sencillamente porque hay que guardar la forma exterior, aunque el interior esté contaminado, aunque el interior esté sucio. Así que necesitamos entender que lo que Pablo está claramente diciendo aquí es que esta santidad de la que él habla está anclada en la obra de Cristo. Hermanos, cuando yo comparto el evangelio, cuando tú compartes el evangelio, no debes de estar tan preocupado por el exterior de la gente. Lo que realmente debes de estar preocupado es predicar a Cristo y permitir que la gente ancle su vida en Cristo, no en dogmas, no en una situación externa, sino en la obra real de Cristo en nuestras vidas. Si eso no es así, entonces realmente no estamos predicando el evangelio, estamos predicando fórmulas, estamos predicando métodos, estamos predicando religiosidad. Ahora pasemos al campo de los creyentes. Existimos muchos creyentes que no ponemos atención a nuestra santificación. Descuidamos nuestros hábitos espirituales, descuidamos nuestra propia vida cristiana que debe estar en una continua vida de maduración o de crecimiento continuo, llegando con ello a etapas en nuestras vidas de una oscuridad espiritual, de un debilitamiento espiritual o tristemente de una inutilidad espiritual. Y ese no es la manera como un hijo de Dios, como un creyente debe de verse. Vuelvo a insistir, este no es un creyente que ha perdido su anclaje en la salvación. Este no es un creyente que ha perdido su salvación, pero que es antagónico al momento de verlo porque no es el ideal en el que Dios quiere verlo. Es como cuando tú llevas a un niño al pediatra, el niño está creciendo y creciendo, pero no está tomando peso. Y el pediatra va a sacar una tablita, ¿no? Y te va a decir, el niño tiene tanta edad, mide tanto, pero su peso está por debajo de lo que él debería tener al día de hoy. Entonces el médico tendrá que tomar una estrategia para ayudar a ese infante a que pueda recuperar peso, a que pueda adquirir a lo mejor un tipo de vitaminas que su propio cuerpo no está propiciando. Y lo mismo sucede con nosotros en el Señor. Y esa tablita es la palabra de Dios. El estándar es la palabra de Dios. Bueno, yo tengo tanto tiempo en el Señor, yo tengo caminando tanto tiempo en el Señor, pero resulta que no hay evidencia de madurez en mi vida. Yo me sigo viendo como un infante. Otros me siguen viendo como un infante, sin madurar espiritualmente, cuando realmente yo debería de ser, espiritualmente hablando, un adulto o un maestro. Eso es lo que Pablo está enfrentando en el capítulo 8. Que nuestra vida y nuestra rendición al Espíritu Santo
realmente nos da como evidencia clara una vida de victoria sobre nuestro propio pecado. Así que la santificación realmente apunta a un odio creciente por el pecado y a un amor creciente por la obediencia a la palabra de Dios. Esa es la forma como se ve adecuadamente un creyente. Se ve odiando crecientemente su propio pecado y se ve amando y por tanto obedeciendo de una manera creciente la obediencia a la palabra de Dios. Entonces esa obra interna del Espíritu Santo nos impulsará para perseguir una santidad diaria, para perseguir una santidad práctica desde el lugar donde nos encontramos el día de hoy. Desde el lugar donde nos encontramos. Observa que en ese amor y en esa obediencia por la palabra de Dios, nosotros somos llamados a injertar la palabra de Dios en nuestras vidas, a traer la palabra de Dios a nuestras vidas como una práctica clara y precisa. Hay quienes creen que Romanos 6, 7 y 8 son 3 capítulos de la Biblia que todo creyente debería tener en su mente. Bueno, tú vas a decir Romanos 6, 7 y 8, eso es mucho para mí. Bueno, y va a seguir siendo mucho si nunca comienzas a memorizar Biblia. Yo estaba recordando en la semana que una vez escuché a un pastor en una conferencia de pastores y él estaba diciendo que la iglesia donde él y su esposa habían nacido, se habían casado y seguían sirviendo en esa congregación. Era una iglesia que le apostaba mucho a memorizar escritura. Y él dice, por los andares de la vida, mi esposa y yo dejamos de memorizar Biblia. Repetíamos los mismos textos que cuando éramos niños y adolescentes habíamos aprendido, pero dejamos de practicar Biblia. Y dice, y un día yo estaba platicando con mi esposa, y diciéndole que hacía mucho tiempo que ellos habían dejado la práctica o el hábito de memorizar Biblia. Y entonces la esposa le dice, bueno, comencemos mañana. Bueno, le dice él, comencemos mañana. A la mañana siguiente, la esposa le dice, ya sé, ya tengo el capítulo que vamos a memorizar de Biblia. Muy bien, le dice, ¿cuál capítulo vamos a memorizar? Salmo 119. Y entonces cuando escuché, ustedes saben que tiene 175 o por ahí versos, puedo errarle por 1 o por 2, pero entonces la esposa le dice, bueno, comencemos, aquí está nuestro reto para memorizar Biblia. Comencemos en el capítulo 119 y cuando este pastor estaba contando eso, iban a la mitad, ya habían recorrido una buena cantidad de meses y entonces la tarea diaria es que cada uno tenía que repetir todos los versos anteriores y luego memorizar el nuevo versículo del día para afirmar lo que habían dejado atrás. ¿Cómo poder enfrentar el pecado si no utilizamos el arma más poderosa que Dios ha dado para enfrentar el pecado? El otro día escuché a un jovencito, debe cruzar los 20 años, y estaba en un programa de radio, y en ese programa de radio el entrevistador le había parecido sorprendente la Biblia que este chico tenía en Biblia y él, la cantidad de Biblia que este jovencito tenía en su mente, y él le dice, ¿cuántos libros de la Biblia tú sabes de memoria? Y él le dice, bueno, 90 capítulos, no le dijo los libros. Y entonces este hombre le dice, bueno, ¿y qué nos vas a recitar ahora? Voy a recitar Romanos 6 al 9. Y entonces el entrevistador le dice, bueno, tomo mi Biblia para yo validar que realmente tú los tienes realmente grabados. Tómela, adelante. Bueno, hermanos, el tema del pecado es tan grande en nuestro propio ser que Dios de alguna manera nos ha legado y nos ha dado esta arma poderosa de la palabra de Dios. Recuérdeme cómo se ve Jesús enfrentando la tentación de Satanás en el desierto, en Mateo capítulo 4. Recuérdenme qué arma utilizó Jesús. La palabra de Dios. ¿Y tú crees que Jesús estaba tomando tu Reina Valera 60 para decir, la Biblia dice? No. Algunos estudiosos de la vida de Jesús creen que durante esos 40 días y 40 noches que nuestro Señor ayunó en el desierto, estuvo meditando en
el quinto libro del Antiguo Testamento en Deuteronomio, porque todas las citas que Jesús utiliza para enfrentar a Satanás son pasajes de Deuteronomio. Bueno, eso no lo podremos saber hasta que estemos en gloria y si se nos quiere revelar. Pero la razón por la que dicen esto es porque simple y sencillamente todas las citas que Jesús utiliza para contrarrestar la tentación vienen de ahí. Permítanme considerar esta mañana 5 razones que nos impiden cultivar la santidad y luego 3 razones del gozo de hacerlo. Razón número 1 que nos impide cultivar la santidad. Nuestra actitud hacia el pecado y la vida son egocéntricas y no teocéntricas. Estamos tan preocupados por nosotros mismos que nos olvidamos que nuestra vida realmente debe ser gobernada por el pensamiento de Dios y no por nuestros propios corazones. Pregunta: ¿nos preocupa realmente cuando nuestros pecados afectan a Dios? Piénsalo. ¿Quién es la primera persona afectada cuando nosotros pecamos? ¿Quién es? No, es Dios. Todo pecado en primera forma es una ofensa contra Dios. Después nos va a afectar a nosotros, sí, pero todo pecado en primera persona, en primera forma, es una ofensa contra Dios porque es una violación de su santa ley. Entonces, ¿cómo eso me debería cambiar la perspectiva? Bueno, peco o estoy tentado a pecar. Recuérdate a ti mismo que si pecas en ese momento, la primer persona que es ofendida con tu pecado, con mi pecado, es Dios mismo. Ya no eres tú, ya no eres lo que tú sientes, ya no eres lo que tú piensas, ya no es lo que tú crees que te va a dar deleite o placer en ese momento. Es la forma como Dios mismo va a ser ofendido por tu pecaminosidad. Ahora, eso me lleva a una segunda pregunta y la pregunta sería: ¿has actuado de esa manera en el pasado con respecto a tu pecado? Y yo conozco la respuesta, es no. Porque regularmente cuando pecamos no estamos pensando en cómo yo voy a ofender a Dios, estoy pensando en mí mismo, estoy pensando en mi placer, en mi deleite, en el gozo que eso va a traer a mi vida. Eso demuestra entonces el enfoque que tú y yo hemos tenido en nosotros mismos cuando pecamos. No llegamos a cultivar la santidad de Dios porque nuestro pensamiento con respecto al pecado es nosotros primeramente y no Dios. Odiar el pecado, como de hecho Dios lo hace, se convierte en un elemento importante de nuestra santidad. Rechazar, odiar el pecado, repudiar el pecado como Dios mismo lo haría, es algo que nosotros no solemos hacer. Mira lo que la Biblia dice, Salmo 51:4. Contra ti, dice el salmista, solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. ¿Se acuerdan la oportunidad de Salmos 51? David está siendo confrontado por Natán con respecto a su adulterio y a su asesinato de Urías el Eteo, el esposo de Betsabé. Bueno, David realmente había pecado contra Urías, había pecado contra la familia de Urías, había pecado contra Betsabé, había pecado contra el propio reino en su investidura. Pero vean cómo David reconoce la primer persona a la que su pecado había ofendido, y ese era Dios. Contra ti he pecado. Proverbios 8:36. Pero el que peca contra mí, dice Dios, asimismo se daña. Todos los que me odian aman la muerte. Los que pecan contra mí, asimismo se dañan. Todos los que me odian realmente aman la muerte.
Bueno, eso sería como un suicidio anunciado, ¿no? Si realmente los que van en contra de la ley de Dios es como si alguien tomara una arma ejecutora y la pusiera sobre sí mismo. Es lo que la sabiduría de Proverbios está diciendo en este pasaje. Entonces debemos cultivar una actitud que mira al pecado realmente como Dios la ve, como Dios lo ve, reconocer que todo pecado es principalmente un pecado contra Dios, pero a la vez debemos reconocer, tener un concepto bajo del pecado, tener un concepto alto del pecado, a la vez es tener un concepto bajo de la santidad de Dios. Tú no puedes tener un concepto alto de la santidad y del pecado a la vez. Tener un concepto alto del pecado te dará como resultado un concepto bajo de la santidad de Dios. Tener un concepto alto de la santidad de Dios te llevará a tener un concepto bajo del pecado. Solo es así como alguien pudiera odiar o despreciar el pecado como Dios lo hace. Por lo tanto, la verdadera santidad te lleva a pensar como Dios y a hacer como Dios lo haría si estuviera entre nosotros. Eso es increíble. Decía el obispo J.C. Ryle, si un hombre no se da cuenta de la naturaleza peligrosa de las enfermedades de su alma, no es de extrañarse si él se contenta con remedios falsos y defectuosos. Y esto es común, hermanos. La gente se conforma con remedios falsos y defectuosos cuando no ha entendido la pecaminosidad como debería entenderla. Porque si la entendiera la medida de Dios, no quisiera un medicamento o un remedio falso y defectuoso. Y vivimos en el país de los remedios, ¿no? Nos untamos todo, nos tomamos todo, nos aplicamos todo para tratar de evitar comprar una medicina costosa. Y no le estoy haciendo promoción a los fármacos ni a ningún laboratorio. Yo he escuchado mucho a mi suegro decir cuando le recetan un medicamento, voy a ir a comprar este medicamento, después vuelve sin medicamento. Yo le digo, ¿qué pasó con el medicamento? Y él dice, mi aliviano más me dijeron cuánto costaba. Y me temo a pensar que muchos de nosotros actuamos de la misma manera espiritualmente. Nos conformamos con el medicamento más barato y más prometedor que nos dice, voy a ayudar a tratar con tu pecado. Ahí no se puede, hermano. Porque entonces tú estás siendo muy indulgente con tu propio pecado y ese pecado va a seguir acompañando a tu carne si tú no das el tratamiento adecuado o necesario que se necesita. Número 2, ¿por qué no cultivamos la santidad como Pablo dice en este pasaje? Bueno, el progreso es obstaculizado cuando insinuamos que ningún esfuerzo por la santidad nos ha sido ordenado. Hay algunos creyentes, como decía la semana pasada, que le cargan la mano a Romanos 8 y que dicen, ya el Señor lo hizo todo para mí, ya tengo el pasaporte aprobado, ya tengo la visa aprobada, todo está bien, estoy seguro en Cristo, así que yo puedo hacer lo que yo quiera. Yo no sé cómo lees el Nuevo Testamento, cuando Pablo comienza a llamarnos a hacer cosas, a vestirnos de el nuevo hombre y quitarnos el ropaje, a tomar la nueva naturaleza y despreciar la anterior. Porque realmente la santidad está anclada en Cristo, sí, pero esa santidad va a ser progresiva cuando yo realmente estoy haciendo lo que a mí se me ha llamado a hacer. Se me ha llamado a tener disciplinas espirituales. 1 Timoteo 4, cuando Pablo le está diciendo a Timoteo, Timoteo, ejercítate para la piedad. Entrena para la piedad, en otras palabras.
Haz todo aquello que tengas que hacer para avanzar en tu santidad. Sí, el Señor hizo lo más glorioso, lo que nosotros no podíamos hacer, nos salvó, nos rescató, nos colocó en una nueva familia, nos injertó en su pueblo, pero a partir de que eso sucede, a ti y a mí nos toca crecer, a ti y a mí nos toca avanzar. Yo no puedo tener esta mentalidad de no hacer nada porque el Señor ya lo hizo todo. Hay quienes creen que el término vivir por fe es igual a no hacer nada en el campo de nuestra santificación. Y es todo lo contrario. Vivir por fe es remar en un mundo contracorriente. Vivir en fe es disponer mi alma, mi mente y mi corazón a ser santo en un mundo que no está interesado en ser santo. Eso es vivir por fe. Son tantos los pasajes, yo no podría cubrirlos todos, pero voy a cubrir 3 que creo que son muy claros, que como creyentes nos ponen en el plano de que todavía tenemos que hacer algo mientras no hemos llegado al cielo. Primera de Pedro 2:11. Amados, les ruego como extranjeros y peregrinos, observen eso, somos extranjeros y peregrinos, que se abstengan de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Observen que no está diciendo que no hay pasiones carnales, es todo lo contrario, está diciendo las hay. ¿Cómo un creyente debería enfrentar estas pasiones carnales? Como un peregrino y como un extranjero que no se conforma a esas pasiones, sino que realmente entiende que estas pasiones están combatiendo contra nuestra propia alma para querer sacarnos de la carrera, para querer debilitarnos, para querer llevarnos a la inutilidad espiritual, y sin embargo somos animados a abstenernos de ellas. O véanlo en Colosenses 3:9. Dejen de mentirse los unos a los otros, puesto que han desechado al viejo hombre con sus malos hábitos. Han desechado al viejo hombre con sus malos hábitos y se han vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. ¿Observan esto? Desechamos el viejo hombre, tomamos el nuevo hombre. Hermanos, eso no lo hacemos una vez. No es así, ¿no? Nos cambiamos todos los días, ¿no es así? Tomamos una prenda de ropa todos los días. Llegamos a un evento con la prenda adecuada para llegar a ese evento. Bueno, si yo fuera a hacer ejercicio, que debo de hacerlo, pero si yo fuera a hacer ejercicio, yo me viera mal llegando de esta manera a un parque o a un lugar donde debo de caminar. ¿Lo ven? ¿Por qué? Porque el vestuario es aquello que nos va a acompañar en el mundo de acuerdo a la ocasión. Entonces Pablo dice, necesitas quitarte al viejo hombre, al hombre que está viciado, al hombre que está dominado por la carne, y necesitas vestirte del nuevo hombre. Observa que el viejo hombre es lo que éramos en el primer volumen de nuestra propia biografía. ¿Qué es el viejo hombre? Tu primer volumen de tu propia biografía, antes de Cristo. Si fueras a escribir una autobiografía de ti mismo, entonces tu primer volumen sería dominado por la carne, el segundo volumen debería ser dominado por el espíritu, y el antes y el después debería estar determinado por la cruz. Ese viejo hombre es todo lo que yo era antes en Adán, bajo el dominio del pecado, bajo el dominio de la carne. Pero eso debería ser tan contrario a lo que somos en Cristo. Vean mi tercer pasaje en Efesios 4:31. Sea quitada de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos, insultos, así como toda malicia. ¿Observan eso? Sean quitados, sean retirados. Bueno, velo desde este punto de vista. Esta es una carta a una iglesia. Pablo le está escribiendo a creyentes, no le está escribiendo a pecadores.
Es a estos creyentes que en el capítulo 5 les va a decir que son la novia de Cristo y que el Señor está preparando a esa novia para presentarla delante del Padre como una novia gloriosa, sin arruga, sin mancha. ¿Lo ven? Pero les está diciendo, tienen que quitar esto. Entonces Pablo reconoce que los efesios, como los romanos, como los gálatas, como todas las iglesias en las que él estaba ministrando, todavía tenían esta situación de cosas que había que quitar, que había que retirar. Pero luego vean el verso 32, no solamente dice quita, no solamente los está dejando desnudos, sino que él dice, sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. ¿Lo ven? ¿Cuál es el ejercicio? Quito y pongo. ¿Lo hago una vez en la vida cristiana? No. Quito y pongo todos los días. Quito y pongo todos los días, varias veces. Porque esta es realmente la búsqueda de nuestra santidad en el Señor. Número 3, fallamos al enorgullecernos de nuestra santidad. Hermanos, no debemos jactarnos de nuestra propia búsqueda de santidad. Porque quien se jacta de su propia búsqueda de santidad está comunicando que lo hace como algo externo, lo hace para simplemente verse bien delante de los hombres. Y esa no es la santidad que Dios está buscando. El hombre no puede producir santidad aparte de su fe. Necesita fe en el Señor para comenzar a desear la santidad. Yo quisiera recordarte que la santidad es principalmente la obra de Dios y solo después es la obra nuestra. La santidad es principalmente la obra de Dios y solo después es la respuesta que yo doy a un Dios santo. ¿Se acuerdan de aquel día cuando Pedro está caminando sobre la mar? Bueno, Pedro nunca había caminado sobre la mar, usted y yo lo sabemos. El primer sorprendido de estar caminando sobre la mar debió haber sido Pedro mismo. Sin embargo, cuando Pedro reconoció la santidad del hombre que le había dado la capacidad o el poder de caminar sobre la mar, Pedro mismo está diciendo, Señor, apártate de mí. ¿Porque soy qué? ¿Un pecador? Observa eso. Nosotros sabemos que Pedro falló. Todavía después de esa declaración va a fallar un par de ocasiones delante de este Dios santo. Y ese es un buen recordatorio para nosotros. Aunque de forma inicial y principal la santidad es la obra de Dios, yo tengo que seguir trabajando en mi propia vida o búsqueda de piedad y de santidad delante de este Dios. Esa santidad de la cual somos investidos es conforme al corazón de Dios. ¿Quién anhela más nuestra santidad sino Dios mismo? ¿Quién lo anhela más sino Dios mismo? Escucha lo que Pablo está diciendo en Filipenses 2, versos 12 y 13. Así que, amados míos, tal como siempre han obedecido, no solo a mí en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocúpense de su salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer por su buena intención. Por la versión 60 dice por su buena voluntad. Observa en el pasaje claramente el peso que hay en la obra de Dios sobre nuestras vidas. Dios mismo es quien obra en nosotros y nos infunde aliento para poder ocuparnos en aquel maravilloso regalo que Él nos ha dado con temor y con temblor. ¿Qué quiero enfatizar con esto? Todo esfuerzo en la vida cristiana
principalmente es el resultado de la obra de Dios en nosotros. Es su fruto surtiendo efecto en mí y en ti para anhelar y para desear ser santos. Dicha dádiva o dicha santificación es la dádiva de Dios, lo cual nos permite aferrarnos a Cristo. Aferrarnos a Cristo. Por lo tanto, hermanos, depender de Cristo en este proceso de santificación debe humillarnos. Jamás debe producir en nuestro corazón una actitud de jactarnos, sino de humillarnos. Mientras escalas un nuevo peldaño en la santidad de Dios, no debes de jactarte de ti mismo. Debes humillarte y debes glorificar al Señor por lo que estás alcanzando o logrando por su gracia. Por lo tanto, santidad y humildad deben caminar de la mano. Tu santidad y tu humildad deben caminar de la mano. ¿Cómo vemos a una persona que es santa? ¿Cómo se ve? Se ve humilde. ¿Cómo se ve una persona humilde? Se ve santa. ¿Lo ven? No tienes que ir más allá de eso. O sea, lo puedes ver, lo puedes palpar, lo puedes ver en su gozo abundante, lo puedes ver en su paz. Entonces, no podemos perder de vista estas realidades y cuidarnos del orgullo asociado a ser santo. El orgullo asociado a ser santo, el orgullo asociado a lo mejor a los años en Cristo, el orgullo asociado a la vida en el ministerio, el orgullo asociado a la, no sé, a la institución de donde graduaste para servir al Señor, el orgullo asociado, hay tantas cosas. Si pensamos o hablamos de nosotros mismos como terminados y no nos estamos revistiendo de humildad continuamente, entonces estamos ya sumidos en el orgullo. Si nos sentimos contentos de nuestra propia santidad, que ya no anhelamos ser más santo, estamos en peligro. Si no corremos a Cristo de manera continua, estamos en peligro. Si no tenemos una vida dependiente de Cristo, jamás poseeremos la santidad, estamos en peligro. Entonces, hermanos, no nos jactemos de nuestra santidad. Número 4, no estamos cultivando santidad cuando sostenemos conceptos no bíblicos y erróneos acerca de la santidad. ¿De dónde debería venir nuestro concepto de santidad de la Biblia? Hablé al principio del extremo de cargarle la mano a la santidad exterior. Ahora voy a hablar del otro extremo en este mismo polo. El otro polo sería ir a un libertinaje sin entender realmente que hay un equilibrio entre la santidad exterior y la santidad interior. Déjame lo explico de la siguiente forma o de la siguiente manera. Hace unos años mi esposo y yo estábamos en otra ciudad y se nos había invitado a estar en el servicio de fin de año. Pues más o menos iba a decir de inicio de año, pero bueno, era el del final del año porque todos salimos de ahí como a las 11 de la noche para ir a nuestras casas a recibir el año. Y mi esposa y yo llegamos más o menos como unos 5 minutos antes de que la reunión iniciara. La gente estaba corriendo y la gente venía vestida. Yo me imagino que venía vestida como iba a recibir el año. El punto es que cuando yo llego había 4 o 5 escaleras que subir para entonces tener acceso al auditorio. Era un auditorio bastante grande. Y cuando nosotros llegamos al auditorio para subir y para ingresar a lo que es el templo o a lo que es el auditorio donde esta congregación se reúne, voy a dar la expresión sin que nadie se ofenda. Literalmente vi la prenda interior de 2 chicas, porque ellas iban arriba de mí en la escalera y yo iba cuidándome de no tropezarme porque estaba un poco oscuro.
Y yo le digo a mi esposa, ciérrame los ojos. Pero ya era demasiado tarde. Aquí está el otro extremo. El otro extremo de la santidad exterior es esto de decir, no se preocupe, pastor, eso es algo del corazón. Si le vas a cargar toda la mano a tu corazón y que es algo de tu corazón, yo tengo un pasaje para ti. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y tu corazón te va a decir, sí, adelante, hazlo. ¿Lo ven? Entonces, podemos tener un concepto no bíblico, tanto si me voy a la santidad exterior, como si me voy a no cuidar la forma como yo me presento delante del Señor. Bueno, voy a sacar otro ejemplo ya que estoy aquí para los ejemplos, ¿no? Aquí hace unos años venía una hermana que tenía muy fijo esta situación de la forma exterior, ¿no? Y entonces ella era común que hiciera bromas, posiblemente a las niñas o a las jovencitas, y pasaba por donde estaban ellas y tiraba sus llaves. Y cuando tiraba las llaves, le decía a la persona a la que quería exhortar, mijita, ¿me pasas las llaves? Y cuando la chica se bajaba así para pasarle las llaves, entonces a esta hermana se le ponía el alto estándar de la santidad y le daba un lleguecito a las pompis. ¿Ves lo que estás enseñando, mijita? ¿Ven? O sea, podemos estar en un extremo o podemos estar en otro extremo. Yo estaba platicando con Daniel Puerto y su esposa y ellos me decían esto es como ir esto es como ir desde la posición menonita hasta una posición de enseñar tu desnudez. Y entonces la esposa de Daniel me comentaba, y parece ser que la cosa está cada vez más mostrándose a enseñar la desnudez que a la posición menonita de no enseñar absolutamente nada. Hermanos, escucha bien esto. Escucha bien esto. Una persona que busca su santidad va a ser una persona que va a poder presentarse delante de un espejo y poder decir, Señor, ¿te agrada a ti? Porque si no te agrada a ti, no quiero ofender a nadie. Principalmente no te quiero ofender a ti. ¿Te agrada a ti? Bueno, hermanos, nosotros necesitamos recuperar un concepto bíblico, no erróneo, no dominado por la cultura, no dominado por un extremo como simplemente la santidad exterior, pero necesitamos guardar nuestro corazón porque nuestro corazón es engañoso. Y los que somos padres, yo sé que a veces nuestros hijos no son creyentes como para poder tener la solidez de poder decir, esto no me lo voy a poner. Pero tú y yo como padres sí podemos decir a nuestros hijos, no vas así, no sales así de mi casa. Bueno, número 5, somos propensos a esquivar la batalla espiritual que es real día a día. Somos propensos a esquivar la batalla espiritual que es real cada día. Los creyentes fallamos a menudo en reconocer a nuestros enemigos verdaderos. Fallamos en reconocer a nuestros enemigos verdaderos. Creemos que nuestros enemigos es la gente. Y nos olvidamos que la Biblia es clara cuando nos habla que Satanás es sutil, que el mundo es tentador y que la realidad tormentosa es que el peor enemigo de mí mismo soy yo mismo. ¿Lo ves? Está frente de ti un Satanás que es sutil, que es engañador, que es padre de mentiras, un mundo tentador, un mundo que te está ofreciendo todo. Pero acá adentro está el enemigo más grande que yo mismo tengo. Esto implica que hay un conflicto intenso y permanente en el interior de mi alma. Y Pablo lo va a decir claramente. En Gálatas 5:17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que ustedes no pueden hacer lo que deseen. Voy a volver a repetir eso. De manera que ustedes no pueden hacer lo que desean.
Esta es la batalla en la cual tú y yo estamos inmersos, una batalla del espíritu contra nuestra carne, y todo eso está sucediendo de manera interna en nuestro corazón. Tú no ves mi batalla. Yo no veo tu batalla. Yo no puedo saber específicamente con qué tú estás batallando, al menos que lo digas. A veces somos genéricos para orar por otro creyente, ¿no? Te pido por fulano de tal y ayúdalo y bendícelo y satisfácelo. Pero cuando a ese creyente lo tienes delante de ti y ese creyente abre su corazón y tú dices, "Intratelas, todo esto hay al interior de él". Yo no lo hubiera imaginado. Bueno, es cierto, no lo hubieras imaginado porque no eres Dios, porque no eres el Espíritu Santo, porque al menos que este creyente te diga lo que está pasando en su interior, tú sabes cómo deberías orar de manera específica por él. A veces cuando yo no veo una cara, un domingo, y yo mando un mensaje el día lunes y yo digo, ¿cómo estás? No te vi ayer. Y entonces estas personas me dicen, bueno, he estado pasando por esto y la razón por la que no fui ayer fue por esta y lo otro. Pues bueno, yo tengo un mejor panorama de cómo orar por esa persona y de hecho trato de hacerlo inmediatamente. Y casi siempre recibo la misma respuesta, gracias por orar, específicamente por mí en este sentido. Y yo siempre digo, ¿y cómo hubiera podido orar específicamente por ti si yo no supiera cómo debería de orar específicamente por ti? Observa algo, no podemos saber la lucha de cada uno de nosotros en nuestro propio interior. La única forma como podemos saber es que yo abro mi corazón para decirle a otra persona, específicamente estoy pasando por esto, ayúdame a orar o ayúdame a clamar al Señor porque estoy enfrentando este pecado como nunca antes lo había hecho. Bueno, hermano, hay forma de hacerlo, pero entiende que tenemos que hacerlo reconociendo a nuestro propio enemigo. Entonces Pablo nos está diciendo ahí en Gálatas que no debemos proveer para el placer sensual, ya que entonces le damos a Satanás la ventaja que él necesita para mantenernos en servidumbre a los hábitos pecaminosos. Le damos una ventaja para mantenernos en los hábitos pecaminosos. Mira cómo el autor de Hebreos, en el capítulo 7, dice lo siguiente. Por eso Jesús ha venido a ser fiador de un mejor pacto. Los sacerdotes anteriores eran más numerosos porque la muerte les impedía continuar. Pero Jesús conserva su sacerdocio inmutable, puesto que permanece para siempre, por el cual también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Este es un maravilloso recordatorio de que Jesús está a la diestra de Dios Padre, intercediendo por ti y por mí cada día. Pero entonces yo debería estar yendo delante del trono de Dios para decir, esto me duele, esto me lastima, estoy batallando con esto y no sé cómo lidiar con el pecado en mi propia vida. Estoy batallando con estos temores, estoy librando una batalla con estas mentiras que Satanás ha estado hablando o diciendo a mí mismo. No sé cómo enfrentarlo. ¿Qué te asegura este pasaje? Que el Hijo de Dios, quien murió por ti en la cruz, quien no estimó su propia vida, sino que la entregó a totalidad y a cabalidad, sigue intercediendo por ti y por mí. Pero ¿cuál es la mejor forma en la que Él puede interceder por ti y por mí? Que nos acerquemos confiadamente al trono de Dios y de su gracia y obtengamos en ese trono el oportuno socorro y la oportuna misericordia que nosotros mismos necesitamos en nuestra batalla contra nuestro propio pecado. Así que el verdadero creyente se verá humillado por su pecado, se verá clamando por su pecado muchas veces, agobiado, angustiado, afligido, pero entonces corriendo al Señor porque ha entendido que Él intercede por nosotros. Déjame terminar con 3 cosas. Porque no solamente es que no cultivamos la santidad de Dios de forma adecuada. Algunos piensan que ser santo es igual a ser aburrido.
Algunos piensan que ser santo es igual a no poder hacer nada. Y yo debo decir que la santificación es una vida de gozo. La santificación no es una vida de pena, no es una vida de pesar, porque el Señor nos ha dado un gozo que es constante. Observa que la gente que piensa o que cree que la santificación o la santidad es algo aburrido, es gente que realmente está en crestas y valles. Ellos no están manifestando un gozo constante, ellos están encontrando alegrías. ¿Cuál es la diferencia entre alegría y gozo? Bueno, la alegría me lleva a un derrame de adrenalina, de un éxtasis, pero resulta que esa misma persona que estuvo ayer a las 2, 3 de la mañana en un éxtasis, ahorita está fulminada, dormida. Va a despertarse y va a correr a la birria porque quiere de alguna manera controlar esta situación. Ayer estaba muy contento, pero ahora está muy triste. La vida de gozo en el Señor es una vida constante. Puedo pasar por altas y bajas, por gozos y tristezas, pero sé que mi gozo no depende de mí. Mi gozo depende de quien está sentado en el trono de gloria y en él todas las cosas están bien. A veces no voy a estar cabizbajo, sí, a veces voy a estar cabizbajo, pero luego yo me voy a hacer así y voy a decir, responde, el Señor sigue sentado en su trono de gloria. Entonces, ve lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 15, versos 10. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas les he hablado para que ¿qué? Mi gozo esté en ustedes y su gozo sea perfecto. Mi gozo esté en ustedes. Mi gozo sea perfecto. Bueno, ¿dónde puedes ver eso en la vida de un creyente? En sus momentos más bajos. Hace unos meses mi esposo y yo estábamos visitando a la esposa de un pastor en el hospital. Le acababan de decir que tenía cáncer, que necesitaban operarla. Y nosotros llegábamos y íbamos así como platicando y cómo la vamos a animar, cómo le vamos a alentar. Bueno, tú entras, yo entro, yo le digo esto, tú le dices esto. Y cuando llegamos ni siquiera nos dejó hablar. Aquí estoy, gracias a Dios. Aquí estoy para lo que Dios quiera. Si el Señor me quiere levantar, está bien. Si el Señor me quiere dejar, está bien. Conclusión, salimos bien animados. Íbamos disque a animar y la que estaba lista para animarnos era esta mujer que aparentemente nosotros teníamos que animar. ¿Qué es eso? Es gozo constante. Gozo no es igual a no enfrentar problemas. Gozo no es igual a no enfrentar situaciones débiles. Gozo es la respuesta que Dios espera que un creyente tiene cuando está cultivando santidad. Ese es gozo. Y Dios prometió a través de la vida de su Hijo, mi gozo estará en ustedes y su gozo será perfecto. Así que al buscar agradar al Señor, al buscar obedecerlo, no solamente estoy creciendo en santidad, sino que mi vida de gozo debe reflejarse. Es como a veces le preguntas a la gente, ¿y cómo estás? Estoy bien. Y nosotros lo vemos y decimos, ¿y por qué tu rostro no comunica que estás bien? Entonces, déjame para terminar ver estos tres gozos que podemos tener. Número uno, el gozo supremo. El gozo supremo de un creyente está conectado con tu comunión en Dios. Nuestro gozo debería ser supremo porque ahora tenemos comunión con Dios. Recuerda lo que escuchábamos de Pablo en versos 16, 17. Ahora se nos ha dado un espíritu de adopción y no de esclavitud, por lo cual ahora nosotros podemos clamar, Abba Padre. Tenemos una linda comunión. Tenemos una comunión perfecta en el Señor. Tenemos una comunión asegurada en el Señor. No estamos orando como para ver si Dios me va a escuchar. Entro a orar sabiendo que Dios me va a escuchar.
No estoy orando como para ver si encuentro a Dios despierto. No, Dios está despierto. ¿Se acuerdan del profeta Elías en el Monte Carmelo cuando los profetas de Baal estaban desesperados para que el altar se encendiera? Y estaban desesperados y entonces Elías dice, me parece que su Dios está dormido. Bueno, tienes que recordarte que gracias a esta comunión perfecta y suprema que tenemos con Dios, no importa qué dice tu reloj o tu celular que es el horario, Dios siempre está despierto. Dios siempre está allí para atender nuestras súplicas, nuestra alabanza, nuestra adoración, nuestro reconocimiento. Eso es lo que dice el Salmo 16. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra. Entonces, hermanos, entramos entendiendo que este gozo es supremo, entendiendo que este gozo está por encima de nuestras circunstancias. ¿Qué debo recordar cuando mi vida se ve trastocada por el pecado? ¿Qué debo recordar cuando yo fallo miserablemente delante de Dios y peco contra Dios? Debo recordar que hay una venida directa al Padre que se llama arrepentimiento. Vengo en arrepentimiento delante de Dios porque Él ha prometido perdonarme, escucharme, restaurarme, sanarme, fortalecerme en estos momentos. Pero debo correr inmediatamente. Hermano, ¿has pecado? Yo también he pecado. ¿Qué debemos hacer inmediatamente? Regresar rápidamente en arrepentimiento delante del Señor. Porque nuestro gozo en Él es supremo. Él nos escucha, Él nos perdona, Él nos restaura. Número 2, este gozo debe ser continuo. Esto habla de una seguridad creciente. El creyente debe estar gozoso a lo largo de su peregrinaje espiritual, sean 10, sean 20, sean 30, sean 40 años. Y nuestra seguridad debe de ir en crecimiento. Cada día que estamos más cerca del Señor, nuestra seguridad debe de ir en crecimiento de su obra en nuestras vidas. Pablo va a decir en el verso 28, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que han sido llamados conforme a su propósito. Hermanos, es tan reconfortante saber que todo lo que Dios permite en nuestro peregrinaje a la vez es utilizado para nuestra santificación. Tu enfermedad, tus angustias, los momentos en los que tienes que clamar delante de Dios porque todas las puertas aparentemente se han cerrado. Todo esto está operando para tu santificación. Cuando un creyente no entiende o no entendemos cuando estamos en medio de estos problemas o estas adversidades, que Dios está haciendo algo para tu propia santificación. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que crecer constantemente en nuestra confianza en un Dios providente, soberano. Aunque no entendamos las circunstancias, Él sigue obrando para nuestros bien. Yo creo que las palabras de Pablo deberían ser palabras asociadas a nuestros días difíciles. Gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Entonces, ¿damos gracias a Dios cuando todo va bien? Sí, yo también. Pero yo creo que un buen ejercicio para nuestra piedad es comienza a dar gracias a Dios cuando las cosas aparentemente no están saliendo como tú habías calculado. Hay una querida hermana en esta congregación que me regala una agenda cada año. Y ella me regala una agenda que empieza en septiembre del año anterior y tiene todo el año siguiente. Así que en vez de tener ahí 12 meses, tengo como unos 16. Tony, mi cuñado, siempre me dice, te quedaste siendo hombre de agenda, ¿no? No brincaste al celular, no brincaste al iPad. Y voy a decir la verdad es que me gusta escribir. Y cuando el año está cerrando o el año va iniciando, me gusta ver todas mis fallas y todos mis errores.
Me gusta ver todas mis citas canceladas o postergadas para 2 días después, 3 días después, porque finalmente me doy cuenta que aunque yo puedo tener una agenda, la agenda de Dios siempre es orquestada de una mejor manera que la mía. Y yo comienzo a decir, bueno, yo tenía planeado este día estar aquí o estar allá, pero Dios había orquestado las cosas de forma diferente y la forma como Dios lo había orquestado siempre era mejor. Pero ¿cómo batallamos con eso, no? ¿Cómo batallamos cuando hemos hecho un plan, hemos trazado una ruta y de repente Dios dice, me parece que vamos a tomar lo que para ti va a ser la ruta B o la ruta C, pero para mí es la ruta única? Tu gozo y mi gozo tiene que ser continuo porque eso manifiesta una seguridad creciente en el Señor. Y número 3, tenemos un gozo anticipado. El gozo de un creyente es un gozo anticipado. Sabemos que finalmente un día estaremos en gloria. De toda lengua, de toda tribu, de toda nación, estaremos más allá del sol. Y nuestros afanes y nuestros trabajos en esta tierra habrán terminado. Pero nuevamente, ¿por qué el creyente tiene esa seguridad? Porque Cristo nos la ha dado. Porque Cristo nos la ha dado. Así que somos llamados a poner nuestra mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe, como decíamos hace 2 días. Y es por la fe que podemos tener una realidad de nuestra recompensa eterna. Así que por el momento nuestro camino es la santidad. Y esa santidad debe ser acompañada de humildad y de gozo y de felicidad, porque estoy queriendo agradar a Dios, no a los hombres. La vida de agradar a los hombres es desgastante. Es más, hermano, si estás queriendo agradar a los hombres para tu carro, no, es imposible. No lo vas a poder hacer. Pero la vida de agradar a Dios es realmente satisfactoria porque entiendes que tu aprobación viene de Dios y no de los hombres. Entonces nuestro gozo puede ser realmente anticipado porque sabemos el final de la historia. El Hijo de Dios encarnó, nació, vivió, murió, resucitó, ascendió al cielo, está intercediendo por nosotros desde la derecha o desde la diestra de Dios. Un día Él nos llevará a casa. Mi agenda finalmente marca que voy a llegar a casa. No sé cuándo llego yo, no sé cuándo llegas tú, no lo sabemos, pero estamos seguros de dónde es nuestra final morada. Y eso debe tenernos con un gozo realmente anticipado. Hubo un predicador escocés llamado Robert Murray McCheyne que fue a casa a los 29 años. El Señor lo llamó a sus escasos 29 años, no sin antes haber fundado un seminario para pastores a Westminster y haber sido la cuna de muchos predicadores que han bendecido Europa, no solamente Escocia, y de mucho material escrito que ha salido desde el esfuerzo de Robert Murray McCheyne. Pero él estaba predicando un domingo en su congregación y cuando él cerró el domingo en su congregación, él hizo la pregunta, ¿qué creen ustedes que es la parte más importante que yo como pastor en lo que yo como pastor debería estar preocupado? Y él no oró, se bajó y salió a su silla para sentarse. Al domingo siguiente él subió y él hizo esta pregunta, ¿qué creen ustedes que debería de ser la parte más importante que yo como pastor debería buscar o debería de tener como alta estima? Y él dice, y voy a dar oportunidad para que ustedes respondan. Y la gente empezó a responder en la Catedral de Westminster, comenzó a dar opciones de lo que podía ser la respuesta. Y una tras otra vez él decía no, no, no y no. Finalmente Robert Murray McCheyne dijo lo siguiente, la parte más importante que yo debo buscar y que yo debo de hacer todos los días es mi propia santificación. Si yo busco mi propia santificación, ustedes como oveja estarán bien. Este hombre dijo lo siguiente,
Señor, hazme tan santo como pueda serlo un pecador perdonado. Hazme tan santo como pueda serlo un pecador perdonado. Eso reflejaba su deseo de transformación mediante la gracia de Dios. Y yo quisiera desafiarte esta mañana para orar de que busquemos nuestra santidad por encima de todas las cosas, de que busquemos nuestra santificación, de que busquemos enfrentar tu pecado y mi pecado con el nombre que ese pecado tenga en lo particular en tu vida, y busques decirle al Señor, no solamente quiero que me des la convicción de enfrentar este pecado cultivando mi santidad, sino quiero que me des el gozo de enfrentar este pecado, que yo pueda tener este gozo de saber que tu voluntad es mi santificación. Puestos de pie, por favor. Padre, oramos esta tarde delante de ti por tu amor y por tu gracia, que tú nos acompañes en esta batalla que todos tenemos, que tú nos acompañes en esta batalla contra nuestro propio pecado. No se trata del pecado de nadie más, no se trata de enfrentar el pecado de otra persona. Demasiado tengo con enfrentar mi propio pecado como para estar buscando transformar gentes o personas. Señor, ayúdanos realmente a cultivar nuestra propia santidad. Ayúdanos a entender, Señor, que si cultivamos nuestra santidad, estaremos bien con nosotros mismos, estaremos bien contigo, estaremos bien con otros personas alrededor de nuestras vidas, y nuestras vidas podrán reflejar esta vida saturada de tu gracia, de tu verdad y de tu poder en medio de nosotros. Así que yo te ruego, Señor, que nos asistas con tu verdad, con tu poder, con el poder del evangelio para poder hacer todas estas cosas para tu gloria y para tu honra. Señor, ayúdanos. Ayúdanos en todo momento a poder traer gloria a ti con nuestras vidas y que podamos vivir entendiendo que esta es tu voluntad para nosotros, nuestra propia santificación. Te damos gracias, Señor. ¿Podrías tomar ahí la vida de una persona a tu lado? Y yo quisiera que termináramos orando unos por otros. Ora con alguien allí. Pide por esta persona que el Señor pueda darle victoria sobre su propia santificación. Pide a Dios que esta persona pueda ejercitarse adecuadamente para poder tener victoria sobre su santificación. Señor, estamos delante de ti esta tarde, rogándote, pidiéndote, Señor, que esta búsqueda de santificación en nuestras vidas pueda ser totalmente real y que nosotros podamos clamar a ti y podamos venir a ti humildemente pidiéndote, Señor, que todo esto sea una realidad en nuestras vidas. Conoces nuestras batallas, conoces nuestras luchas frontales con el tema del pecado, conoces nuestras luchas frontales, también conoces nuestras debilidades y cómo posiblemente hemos dado permiso a nuestra carne, pero estamos convencidos y seguros de que tú tienes el poder por medio de tu Espíritu Santo para darnos victoria sobre el pecado. Señor, por favor, bendice a tus hijos, bendice a cada familia aquí representada, bendice a cada hombre, mujer que está aquí, Señor, con corazones humillados y rendidos delante de ti. Rogamos que sea hecha tu voluntad en nosotros. Rogamos que seas glorificado en todo esto y que podamos ser convictos de tu poder y de tu gracia. Danos la victoria. Sé que quieres darnos la victoria. Ahora permítenos, Señor, poder recibirla, poder apropiarnos de ella y poder tener el gozo de nuestra salvación de manera adecuada en lo más íntimo de nuestras vidas. En tu nombre oramos, en tu nombre oramos, en tu nombre oramos, Señor. Amén.